Bienvenido a la biografía completa de un científico reconocido por su trabajo innovador en el campo de la biología, Charles Robert Darwin. Charles Darwin fue un naturalista británico que cambió para siempre la forma en que vemos la vida en la Tierra. Su revolucionaria teoría de la evolución por selección natural estableció el marco para los estudios evolutivos modernos, y su trabajo continúa dando forma a la investigación biológica en la actualidad. Nacido el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Shropshire, Inglaterra, Charles Robert Darwin provenía de una larga línea de eruditos y librepensadores. Era nieto de Erasmus Darwin, una figura destacada en los círculos intelectuales de finales del siglo XVIII y principios del XIX, e hijo de Robert Darwin, un médico rico y respetado. A los 8 años Charles ya mostraba predilección por la historia natural, y por el coleccionismo de ejemplares cuando en 1817 se incorporó a la escuela diurna, regida por el predicador de la capilla donde asistía a los cultos. En julio de ese mismo año falleció su madre. En septiembre de 1818 se incorporó con su hermano Erasmus a la cercana escuela anglicana de Shrewsbury como pupilo. Darwin pasó el verano de 1825 como aprendiz de médico, ayudando a su padre a asistir a las personas necesitadas de Shropshire, antes de marchar con Erasmus a la Universidad de Edimburgo. Encontró sus clases tediosas y la cirugía insufrible, de modo que no se aplicaba a los estudios de medicina. Esta falta de atención a sus estudios de medicina disgustó a su padre, quien lo envió al Christ's College de Cambridge para obtener un grado en letras como primer paso para ordenarse como pastor anglicano. Darwin llegó a esta escuela en enero de 1828, pero prefería la equitación y el tiro al estudio. Durante este periodo leyó 3 obras que ejercerían una influencia fundamental en la evolución de su pensamiento: Teología Natural, uno de los tratados clásicos en defensa de la adaptación biológica como prueba del diseño divino a través de las leyes naturales; el recién publicado Un discurso preliminar en el estudio de la filosofía natural, que describía la última meta de la filosofía natural como la comprensión de estas leyes a través del razonamiento inductivo basado en la observación; y El viaje a las regiones. Inspirado por un ardiente afán de contribuir al avance del conocimiento de la naturaleza, Darwin planeó visitar Tenerife con algunos compañeros de clase tras la graduación para estudiar la historia natural de los trópicos. Mientras preparaba el viaje se inscribió en el curso de geología de Adam Sedgwick, y posteriormente le acompañó durante el verano a trazar mapas de estratos en Gales. Tras una quincena con otros amigos estudiantes en Barmouth, volvió a su hogar, encontrándose con una carta de Enslow que le proponía un puesto como naturalista sin retribución para el capitán Robert Fitzroy, más como un acompañante que como mero recolector de materiales en el HMS Beagle, que zarparía en 4 semanas en una expedición para cartografiar la costa de América del Sur. Su padre se opuso en principio al viaje, que se planeaba para 2 años, aduciendo que era una pérdida de tiempo, pero su cuñado Josiah Wedgwood lo persuadió, aceptando así finalmente la participación de su hijo. Darwin tomó notas escrupulosamente durante todo el viaje, y enviaba regularmente sus hallazgos a Cambridge, junto con una larga correspondencia para su familia que se convertiría en el diario de su viaje. Tenía nociones de geología, entomología y disección de invertebrados marinos, aunque se sabía inexperto en otras disciplinas científicas, de modo que reunió hábilmente gran número de especímenes para que los especialistas en la materia pudieran llevar a cabo una evaluación exhaustiva. En Punta Alta y en los barrancos de la costa de Monte Hermoso, cerca de Bahía Blanca, Argentina, realizó un hallazgo de primer orden al localizar en una colina fósiles de enormes mamíferos extintos junto a restos modernos de bivalvos, extintos más recientemente de manera natural. Identificó, por un diente, al poco conocido megaterio, que en principio asoció con el caparazón de una versión gigante de la armadura de los armadillos locales. Estos hallazgos, ocurridos el 24 de septiembre de 1832, constituyeron la primera prueba fósil que halló sobre la mutabilidad de las especies, y marcaron el inicio de la posterior elaboración de su célebre teoría. Contempló con asombro la diversidad de la fauna y la flora en función de los distintos lugares. Así, pudo comprender que la separación geográfica y las distintas condiciones de vida eran la causa de que las poblaciones variaran independientemente unas de otras. En Chile, Darwin fue testigo del terremoto de Concepción, donde observó indicios de un levantamiento del terreno, entre los que se encontraban acumulaciones de valvas de mejillones por encima de la línea de la marea alta. Asimismo, también encontró restos de conchas en las alturas de los Andes, así como árboles fosilizados que habían crecido a pie de playa, lo que le llevó a pensar que, según subían niveles de tierra, las islas oceánicas se iban hundiendo, formándose así los atolones de arrecifes de coral. Poco después, en las Islas Galápagos, geológicamente jóvenes, Darwin se dedicó a buscar indicios de un antiguo centro de creación, y encontró variedades de pinzones que estaban emparentadas con la variedad continental, pero que variaban de isla a isla. También recibió informes de que los caparazones de tortugas variaban ligeramente entre unas islas y otras, permitiendo así su identificación. En Australia, la rata marsupial y el ornitorrinco le parecieron tan extraños que Darwin pensó que era como si 2 creadores hubiesen obrado a la vez.
Encontró a los aborígenes australianos bienhumorados y agradables, y notó su decadencia por la proliferación de asentamientos europeos. Cuando el Beagle regresó el 2 de octubre de 1836, Darwin se había convertido en una celebridad en los círculos científicos, ya que en diciembre de 1835 Enslow había promovido la reputación de su anterior discípulo distribuyendo entre naturalistas seleccionados un panfleto de sus comunicaciones sobre geología. El padre de Darwin organizó las inversiones que permitieron a su hijo ser un caballero científico sustentado por sus propios ingresos, y le animó a hacer una gira por las instituciones de Londres para asistir a recepciones en su honor, y buscar de ese modo expertos para describir las colecciones. Los zoólogos tenían ante sí un enorme trabajo acumulado, y había peligro de que los especímenes quedaran abandonados en almacenes. El 17 de febrero Darwin fue elegido como miembro de la Sociedad Geográfica y el discurso de presentación, que estuvo a cargo del Yale en su calidad de presidente, expuso los hallazgos de Owen a partir de los fósiles de Darwin, enfatizando la continuidad geográfica de las especies como apoyo a sus ideas uniformistas. Desarrolló sus ideas sobre la longevidad, la reproducción asexual y la reproducción sexual en su cuaderno B en torno a mediados de julio, hablando de la variación en la descendencia para adaptarse, y alterar la raza en un mundo en cambio, como la explicación de lo observado en las tortugas de las Galápagos, pinzones y ñandúes. Durante el desarrollo de su profundo estudio sobre la transmutación de las especies, Darwin se cargó con más trabajos mientras aún escribía su diario. Darwin acabó de escribir su diario en torno al 20 de junio de 1837, día de la coronación de la reina Victoria. A su vuelta al Reino Unido, Darwin publicó la obra Diario del viaje del Beagle. Durante más de una década, se dedicó a realizar pruebas de cruce de animales y numerosos experimentos con plantas, mediante los cuales encontró indicios de que las especies no eran realidades inmutables que le permitieron profundizar las implicaciones de su teoría. Durante más de una década estos trabajos constituyeron el trasfondo de su investigación principal, consistente en la publicación de los resultados científicos del viaje del Beagle. La salud de Darwin se resintió por la presión de tanto trabajo. El 20 de septiembre tuvo una incómoda palpitación del corazón, de modo que los médicos le conminaron a abandonar todo el trabajo, y vivir en el campo durante algunas semanas. Se reunió con sus parientes de la familia Wedgwood en Maer Hall, Staffordshire, pero les encontró demasiado entusiasmados con los relatos de sus viajes como para proporcionarle algún descanso. Su encantadora, inteligente y cultivada prima Emma Wedgwood, 9 meses mayor que Darwin, estaba cuidando de su tía inválida. Su tío, Hoss, señaló un lugar donde el limo habían desaparecido bajo el terreno, y sugirió que podría ser obra de los gusanos, inspirando una nueva e importante teoría sobre su papel en la formación del suelo que Darwin presentó ante la Sociedad Geológica de Londres el 1 de noviembre. William Whewell animó a Darwin a aceptar las obligaciones de secretario de la Sociedad Geológica. Tras declinar inicialmente la oferta, aceptó el cargo en marzo de 1838. A pesar de la abrumadora labor de escribir y editar los informes del Beagle, Darwin realizó destacables progresos en el problema de la transmutación, aprovechando cualquier oportunidad para poner en cuestión a naturalistas expertos y, de forma menos convencional, a personas con experiencia práctica, como granjeros y criadores de palomas. Con el tiempo su investigación tomaba datos de sus parientes e hijos, la familia Butler, los vecinos, colonos y antiguos compañeros de navegación. Entre sus especulaciones incluyó desde el principio a la naturaleza humana, y observando un orangután en el zoológico el 28 de marzo de 1838 reparó en lo semejante de su conducta a la de un niño. Los esfuerzos le pasaron factura, y en junio tuvo que permanecer varios días en cama con problemas estomacales, dolor de cabeza y síntomas de afección cardíaca. Durante el resto de su vida se vio repetidamente incapacitado con episodios de dolores de estómago, vómitos, abscesos graves, palpitaciones, temblores y otros síntomas, en particular durante las épocas de estrés como la asistencia a reuniones o visitas sociales. La causa de la enfermedad de Darwin sigue siendo desconocida, y todos los intentos de tratamiento tuvieron poco éxito. El 23 de junio se tomó un respiro, y se fue a hacer algo de geología en Escocia. Visitó Glen Roy con un tiempo extraordinario para ver los caminos naturales cortados en las laderas de las colinas a 3 alturas. Posteriormente publicó su interpretación de este fenómeno, afirmando que eran playas de mar elevadas por los movimientos geológicos, pero posteriormente tuvo que aceptar que eran líneas de la orilla de un lago proglacial. Totalmente recuperado regresó a Shrewsbury en julio. Acostumbraba a tomar notas diarias sobre la cría animal, al tiempo que pergeñaba pensamientos inconexos sobre su carrera y proyectos en 2 pedazos de papel, en los que valoraba las ventajas e inconvenientes de contraer matrimonio. Tras tomar una decisión favorable, lo discutió con su padre y fue a visitar a su prima Emma el 29 de julio. No llegó a hacerle proposiciones, pero en contra del consejo de su padre le mencionó sus ideas sobre la transmutación. El 11 de noviembre volvió a Maer y se declaró a Emma, contándole una vez más sus ideas. Ella aceptó, y en los intercambios de cartas de amor mostraba cómo valoraba su apertura a compartir sus diferencias, y exponiendo también sus creencias unitaristas, y su preocupación por que sus dudas honestas pudieran separarlos más adelante.
Mientras estaba buscando casa en Londres, los accesos de enfermedad continuaban y Emma le escribió apremiándole a que se tomara algún descanso. El 24 de enero de 1839 Darwin fue elegido miembro de la Royal Society. El 29 de enero Darwin y Emma Wedgwood se casaron en Maer en una ceremonia anglicana preparada para acoger a los unitarios, e inmediatamente tomaron el tren a Londres para ocupar su nuevo hogar. El matrimonio Darwin tuvo 10 hijos. 2 de ellos murieron en la infancia, y especialmente el fallecimiento de Anne Darwin con 10 años, víctima de la escarlatina, dejó una huella indeleble en sus padres. Charles era un padre cariñoso y extraordinariamente atento con sus hijos. Cuando enfermaron siempre sospechó que la consanguinidad podía empeorar la tendencia genética a la enfermedad que él sufría desde su juventud. Estudió el tema en sus libros, contrastándolo con las ventajas asociadas al cruce entre muchos organismos. A comienzos de 1856 Darwin investigaba si los huevos y semillas podrían sobrevivir a un viaje en el agua del mar, diseminando de ese modo las especies por los océanos. Lyell estaba fascinado por las especulaciones de Darwin. Cuando leyó un artículo de Alfred Russel Wallace sobre la introducción de especies, observó similitudes con los pensamientos de Darwin, y le apremió a publicarlos para establecer la precedencia. Pero la contestación de difíciles cuestiones retenían su desarrollo una y otra vez, y finalmente amplió sus planes a la redacción de un gran libro sobre las especies titulado Selección Natural. El libro de Darwin estaba a la mitad cuando el 18 de junio de 1858 recibió una carta de Wallace. En ella, Wallace adjuntaba un manuscrito para ser revisado en el que defendía la evolución por selección natural. A petición de su autor, Darwin envió el manuscrito al Yale, mostrándole su sorpresa por la extraordinaria coincidencia de sus teorías, y sugiriendo la publicación del artículo de Wallace en cualquiera de las revistas que éste prefiriese. Finalmente se decidió por una presentación conjunta en la Sociedad Linneana de Londres el 1 de julio bajo el título, sobre la tendencia de las especies a crear variedades, así como sobre la perpetuación de las variedades, y de las especies por medio de la selección natural, compuesta por 2 artículos independientes, el manuscrito de Wallace, y un extracto del no publicado ensayo de Darwin, escrito en 1844, junto con un resumen de la carta de Darwin a Asa Gray. No obstante, la hija de Darwin murió pronto de escarlatina y estaba demasiado abatido como para asistir. Darwin se debatió durante 13 meses para producir un extracto de su gran libro, sufriendo enfermedades del corazón, pero recibiendo continuos ánimos de sus amigos científicos. El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, habitualmente conocido bajo el título abreviado de El origen de las especies, resultó inusitadamente popular, y el lote completo de 1250 copias tenía un número de suscriptores superior cuando salió a venta a los libreros el 22 de noviembre de 1859. En 1861, sus investigaciones sobre la polinización por insectos le condujeron a novedosos estudios sobre las orquídeas salvajes en los que investigó la adaptación de sus flores al síndrome floral y al aseguramiento de la heterosis. La fecundación de las orquídeas, publicada en 1862, ofreció la primera demostración detallada del poder de la selección natural, explicando las complejas relaciones ecológicas y haciendo verificables las predicciones. El deterioro de su enfermedad obligó a Darwin a permanecer en cama. La habitación en la que guardaba reposo se encontraba repleta de ingeniosos experimentos para trazar los movimientos de las plantas trepadoras, y no dejó de recibir visitas de ilustres naturalistas. La primera parte del gran libro planeado por Darwin, y titulado Variación de las plantas y los animales en estado doméstico, creció hasta convertirse en 2 enormes volúmenes. La obra se publicó en 1868, y a pesar de su extensión tuvo una amplia acogida, alcanzando un número considerable de ventas y siendo traducida a varios idiomas. Más tarde, Darwin escribió una segunda sección dedicada a la selección natural que sería publicada a título póstumo, con el origen del hombre, y la selección en relación al sexo, publicado en 1871, Darwin ofreció múltiples pruebas que situaban al ser humano como una especie más del reino animal, mostrando la continuidad entre características físicas y mentales. Asimismo, expuso la teoría de la selección sexual como una explicación de determinadas características no adaptativas, como el plumaje de la cola del pavo real, así como la evolución cultural y las diferencias sexuales, raciales y culturales, al mismo tiempo que enfatizaba la pertenencia de todos los humanos a una misma especie. Su investigación fue ampliada en su siguiente libro, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, publicada en 1872, una de las primeras publicaciones acompañada de fotografías impresas, que discutía la continuidad de la psicología humana con la conducta animal. Ambos libros fueron enormemente populares. Sus experimentos e investigaciones sobre evolución culminaron en sus trabajos sobre el movimiento de plantas trepadoras y carnívoras, los efectos de la heterosis y la autofertilización vegetal, diferentes formas de flores en una misma especie de planta, y el poder del movimiento en las plantas. En su último libro, Darwin investigó el efecto de la presencia de lombrices en la formación del suelo. Murió en Doune, Kent, Inglaterra, el 19 de abril de 1882 a los 73 años. Esperaba ser enterrado en el patio de la iglesia de St.
Mary, en Doune, pero por petición de sus colegas, el presidente de la Royal Society, William Spottiswoode, convino un funeral de estado en la abadía de Westminster, donde fue enterrado junto a John Herschel e Isaac Newton. Solo 5 personas que no pertenecieran a la realeza tuvieron el honor de recibir un funeral semejante durante el siglo XIX. Hoy, más de un siglo después de su muerte, honramos el trabajo de Charles Darwin, y su ilimitada curiosidad por el mundo natural. Sus contribuciones a la biología y al método científico, su humildad y su humanidad continúan inspirando a generaciones de investigadores. La vida de Darwin celebra el poder de la curiosidad, la emoción del descubrimiento y el valor del escepticismo. Nos recuerda que la búsqueda de la comprensión es verdaderamente humana, y que el esfuerzo por descubrir sistemáticamente los secretos del mundo natural es el medio más exitoso que tenemos para satisfacer ese impulso humano básico. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.